Ahora invito al ingeniero Argelino Durán Ariza, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para dar lectura a las palabras enviadas por el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, Óscar Arias. Porque aquí el aire lleva el olor del pasado, nos toca ahora discutir el porvenir. Por Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República de Costa Rica, Congreso Nacional de la Infraestructura 2014, Cartagena de Indias, Colombia, 21 de noviembre del 2014. Amigas y amigos, con justa razón declaró García Márquez que al cruzar por primera vez las murallas de Cartagena sintió que había vuelto a nacer. En pocos lugares del mundo se mezclan las esencias como en esta ciudad, las personas de todos los tiempos, el destino humano que los límites de una misma especie encierra el germen de corsarios y virreyes, de conquistadores y sacerdotes, de comerciantes y poetas. En las cúpulas de sus iglesias, las garitas en los ángulos de su muralla, las calzadas que se enredan como hiedra, las casas de colores coronadas por la eterna bugambilia, se respira siempre la noción de lo posible. Es curioso que una ciudad tan antigua nos haga pensar en el futuro, que un patrimonio histórico nos haga reflexionar sobre lo que queda por construir. Pero precisamente porque aquí el aire lleva el olor del pasado, porque aquí se cuela la luz de los siglos, nos toca ahora discutir el porvenir. Mientras un grupo radical siembra terror en Siria e Irak, mientras el conflicto palestino-israelí se aviva una vez más, mientras secuestran y asesinan a cientos de niñas y mujeres en Nigeria, y un bus cargado de estudiantes desaparece en el abismo del horror en México, los ojos del mundo se vuelcan sobre Colombia, se vuelcan sobre esta tierra que está intentando con todas sus fuerzas la construcción de la paz. El proceso de paz en Colombia es una luz de esperanza para toda la humanidad. Es una comprobación de que el ser humano no solo se define por sus rencores, sino también y sobre todo por su capacidad para perdonar, por su capacidad para establecer un fin último y hacer que ese fin tome jerarquía sobre los antagonismos y las enemistades. Independientemente de la opinión que cualquiera de nosotros pueda albergar sobre el conflicto colombiano y sobre el actual proceso de paz, he venido aquí a decirles que cualquier alternativa es peor. Incluso una paz imperfecta es siempre preferible al infierno de un conflicto armado. Ustedes saben que lo digo desde la experiencia. Las heridas del pueblo colombiano no difieren tanto de las que sufría Nicaragua en la década de los 80. Las dificultades para la firma de un acuerdo de paz duradero no son tan distintas de las que enfrentamos en el proceso de paz centroamericano. En toda negociación habrá siempre diferencias y no pretendo ignorar las particularidades del conflicto colombiano. Solo quiero insistir en que hay lecciones que no deberíamos tener que aprender cada vez que nos sentamos a dialogar. Hoy quisiera mencionar al menos 3 lecciones que aprendimos en Centroamérica y que pueden alentar la negociación de la paz en Colombia. El cese al fuego como objetivo máximo e indiscutible a lo largo de todo el proceso. La necesidad de establecer plazos flexibles pero no indefinidos. Y la importancia de asegurar no solo la reconciliación de las víctimas y los victimarios, sino la construcción de una verdadera cultura de paz posterior al conflicto, algo que tristemente no ha sido posible en Centroamérica. Resultará tautológico para algunos que insistan en que el cese al fuego es el objetivo máximo de una negociación de paz, pero en la práctica muchos actores anteponen otros objetivos e intereses.
Cada vez que nos levantamos de la mesa, porque la compensación no es suficiente, porque nos indigna la amnistía a los perpetradores, porque objetamos que se otorgue o no se otorgue participación política a los grupos subversivos, estamos diciendo que esos objetivos son más importantes que el cese al fuego. Estamos diciendo que la guerra es preferible a ciertas versiones de la paz. Algunos argumentan que se trata de un asunto de confianza. Si no se alcanzan ciertas condiciones, no hay garantía de que los actores abandonarán sus prácticas agresivas. Yo les garantizo que esas discusiones las tuvimos en Centroamérica. Les garantizo que las tuvieron en Irlanda del Norte, en Sudáfrica y en Bosnia-Herzegovina. Y les garantizo también que las han tenido en las infértiles negociaciones de paz en el Medio Oriente, donde siempre han primado otros objetivos por encima del cese al fuego. La diferencia está en la inamovilidad del objetivo, la firmeza en insistir que el fin de todas las hostilidades es más importante que cualquier otra victoria o resultado. El proceso de negociación no es otra cosa más que un esfuerzo por reducir los costos de la paz y aumentar el costo del conflicto. Es decir, hacer más fácil un acuerdo y más difícil la prolongación del status quo. El cese al fuego es la forma más eficiente de alterar esa ecuación y elevar el costo del fracaso. No dudo que en el caso colombiano las partes acordaron negociar de la forma en que lo hicieron por razones de peso. Pero la reciente abducción del general Rubén Darío Alzate nos recuerda que en la medida en que no exista un cese al fuego como precondición para la negociación, el proceso de paz sufre siempre el riesgo de ser secuestrado por episodios de violencia que disuaden a las partes, enfurecen a la opinión pública y minan la confianza de la comunidad internacional en el éxito de las conversaciones. Hoy quiero hacer el más ferviente llamado a las FARC para la liberación del general Alzate. En un contexto en que la legitimidad del movimiento se encuentra seriamente socavada, la liberación de Alzate es la única vía posible para recuperar la credibilidad y retomar el diálogo. No hay más opción de futuro para las FARC que el diálogo. Si el movimiento debe ser algo más que una de las manchas más oscuras en la historia de Colombia y del continente americano, debe entender que el proceso de paz es la única salida. De la misma manera, insto al presidente Santos y a la población colombiana a mantener en la mira el objetivo último de este proceso. Entiendo perfectamente que el secuestro del general Alzate suscite una pausa, pero hay que insistir en retomar el diálogo lo más pronto posible. A la comunidad internacional le pido que por favor no bajemos los brazos, que no apartemos la vista, que continuemos depositando nuestra confianza en que ha llegado la hora de la paz para Colombia. Como ustedes saben, las 5 repúblicas centroamericanas negociamos el plan de paz en contra de la voluntad de las 2 superpotencias de la Guerra Fría, que siempre se opusieron a una salida diplomática al conflicto. Francamente, dudo que algún actor internacional se atreva ahora a boicotear el proceso de paz en Colombia. Es más, se requerirá de la cooperación internacional para cubrir los costos de implementación de un eventual acuerdo. Pero el apoyo de la comunidad internacional está condicionado a que las partes puedan demostrar que son capaces de dejar de agredirse. Un pronto cese al fuego es fundamental para inclinar la balanza decisivamente a favor de una paz duradera. El segundo punto que quería mencionar en el manejo del tiempo es el manejo del tiempo. Muchas veces he dicho que la paz no es fruto de la impaciencia, pero mucho menos es fruto del perfeccionismo y la postergación. Las partes deben sentir que tienen tiempo para decidir, pero que ese tiempo no es ilimitado. El conflicto centroamericano nos enseñó la importancia de aprovechar el momentum,
La atención del mundo es breve, los recursos son escasos y otras prioridades distraen del proceso. La población debe presionar por la búsqueda de un acuerdo expedito, pero no con la amenaza de la fuerza, sino con el respaldo de las partes negociadoras. Es decir, que no se trata de decir, si no firman en 6 meses, volvemos a las balas. Se trata, en cambio, de decir, sabemos que es posible firmar en 6 meses, estamos con ustedes. Esto puede parecer ingenuo, pero a la hora de la hora, la representatividad es uno de los principales problemas que enfrentan las negociaciones de paz. Las personas que se sientan a la mesa tienen temor de que los grupos que representan no acepten los acuerdos que se plantean en el marco de la negociación. Pero, ¿quiénes son esos grupos? Son los ciudadanos colombianos, son las víctimas y los familiares de las víctimas, son los grupos desmovilizados y sus aliados, son personas reales que comparten una cuota de poder. Es decir, que no solo los líderes tienen responsabilidad en este proceso, no solo los que se sientan a la mesa tienen una cita con la historia. Todo el pueblo colombiano está siendo evaluado en su capacidad de respaldar 100% esta negociación. Yo quiero instarlos a que no vacilen en ese apoyo. Sé de lo que les estoy hablando, sé lo que significó para nosotros encerrados en un cuarto de hotel en Guatemala, sentir que afuera nos esperaba la vigilia de miles de personas que confiaban en que tendríamos la capacidad de transigir. Sé lo que significó que a la firma del acuerdo repicaran las campanas en lo alto de todas las iglesias. Sé lo que significó cada discurso pronunciado por líderes de la oposición y por jefes de Estado y de gobierno en todos los rincones de la tierra. Sé lo que significa la presión positiva, no la que amenaza y amedrenta, sino la que anima y mantiene viva la fe. No dejen de aplicar esa presión sobre el proceso. No dejen de aprovechar el momentum, es la hora de Colombia. No la dejen perderse en el hoyo negro de la frustración. El tercer punto que quería mencionarles es quizás el más importante, la necesidad de construir una cultura de paz posterior al conflicto. Es normal que los procesos de negociación contemplen disposiciones para evitar que las partes reincidan en comportamientos violentos, pero es necesario tener una visión más amplia. No solo las partes del conflicto, sino toda la población debe formar parte del esfuerzo por construir una sociedad que no sea conducente a la violencia. Desde las escuelas, desde las iglesias, desde las empresas y los medios de comunicación. El enfoque no solo debe estar en lo que pasa con las FARC, con el ELN o con los paramilitares. Debe estar en lo que pasa con cada joven desempleado en un barrio marginal, con cada campesino indignado, con cada madre desesperada. Para mí es devastador saber que el inmenso logro de la paz en Centroamérica se ve ahora opacado por la violencia en el Triángulo Norte del Istmo. Lo que ocurre en Honduras, El Salvador y Guatemala debe servir como una señal de alerta para este proceso de negociación. Las maras que hoy mantienen en vilo a millones de centroamericanos derivan su poder de las AK-47 que no fueron destruidas y del comercio de armas que durante décadas no ha sido regulado. ¿Cómo logran armarse de tal manera las pandillas, los carteles y los terroristas que invariablemente blandean armas fabricadas en el exterior, si no es gracias a la negligencia de la comunidad internacional en supervisar el comercio de armas? Si queremos asegurar que conflictos como el de Colombia no se sigan perpetuando sobre la base de un flujo indiscriminado de municiones, es indispensable impedir la venta de armas pequeñas y livianas a grupos o gobiernos cuando existe evidencia de que esas armas serán usadas para violar los derechos humanos y perpetrar crímenes contra la humanidad. Esa fue la convicción que en 1997 nos impulsó a varios premios Nobel de la Paz a promover la aprobación de un tratado sobre el comercio de armas, conocido como ATT por sus siglas en inglés.
la propuesta fue presentada por Costa Rica ante las Naciones Unidas durante mi segunda administración como presidente de la República. Luego de inmensos esfuerzos, el tratado fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les confieso que no pensé que llegaría a ver el día en que el ATT entrara en vigencia. Y aquí estoy, 15 años después, esperando su entrada en vigor el próximo mes. Aunque queda mucho trabajo por delante para asegurar que el ATT sea implementado de manera íntegra y efectiva, creo que constituye la principal contribución para la paz mundial que ha realizado la pequeña Costa Rica. Y constituye también una muestra de que la paz tiene múltiples aliados y que su construcción, como las grandes obras de infraestructura, requiere de una larga secuencia de pasos. Hay que tener esperanza y estamina. Hay que tener la paciencia de quien coloca un ladrillo tras otro. No se trata de los desvaríos de poetas y soñadores, por el contrario. La paz es también una obra de ingeniería. Un proceso racional que requiere mucha más largueza de miras que los impulsos violentos de quienes se lanzan a la guerra. Yo creo firmemente que una paz duradera solo puede surgir de una política sostenida durante décadas, de la creación de una cultura distinta, una cultura que privilegie la vida sobre la muerte, la armonía sobre la violencia, la creación sobre la destrucción. Y en esto los gobiernos latinoamericanos tienen deudas pendientes. Es éticamente indefendible promover la paz mientras la región invierte 70.000 millones de dólares al año en armas y ejércitos. Ya que me encuentro en un congreso de infraestructura, permítame ilustrar el sinsentido de este gasto con ejemplos de los principales proyectos estratégicos de infraestructura en la región. Si América Latina redujera su gasto militar en un 25%, lograría cubrir el costo total del gasoducto Atacama en Chile. Pero tal vez el 25% les parece muy extremo. Bueno, si América Latina redujera su gasto militar en 10%, se podrían financiar las obras necesarias para concluir los metros de Bogotá, Panamá y Lima. Pero si una décima parte todavía les parece demasiado, pensemos solo en un 1%. Con un 1%, una centésima parte, se podría construir el parque eólico Mayeco en Chile, o asegurar el suministro de agua potable a todos los ciudadanos de Lima, o llevar a cabo la expansión del puerto de Cartagena. Y estos son solo grandes proyectos de infraestructura. Creo que se pueden imaginar lo que significa una ínfima reducción en gasto militar en términos de caminos rurales, de acueductos y alcantarillados, de clínicas móviles de atención básica en salud, de escuelas unidocentes, de protección a bosques y fuentes de agua. Un doloroso ejemplo de la historia reciente sirve para ilustrar este argumento. El terremoto que sacudió Puerto Príncipe en 2010 no pudo haberse previsto ni evitado, pero con apenas una astilla del gasto militar mundial, con un 0.2% de lo que cada año se invierte en armas y soldados, se pudo haber construido un hogar seguro para cada una de las familias que quedaron sin techo luego del terremoto. Proveer agua potable a cada ciudadano haitiano, evitando así la epidemia de cólera. Construir un nuevo hospital en la capital. Dar todos los días un plato de comida caliente a un niño haitiano. Y cubrir el costo de un año de escuela para cada uno de esos niños, con una quinta parte de un 1% del gasto militar mundial. Lo he dicho muchas veces, hay una cuenta de ahorros que simplemente nos negamos a utilizar. Preferimos aferrarnos a helicópteros que solo usamos cuando las inundaciones golpean a comunidades con pésima infraestructura. Preferimos aferrarnos a batallones de soldados que solo intervienen cuando los carteles reclutan a generaciones de jóvenes marginados y sin educación. Preferimos aferrarnos a un gasto cuyos réditos son invisibles y cuyo costo de oportunidad es absolutamente palmario. Esto va mucho más allá de simple retórica pacifista. El ejemplo de Costa Rica demuestra que es posible cosechar los dividendos de la paz.
luego de que mi país tomara la histórica decisión de abolir sus Fuerzas Armadas en 1948, los gobiernos subsecuentes tuvieron la oportunidad de invertir montos cada vez mayores en educación, salud y cultura. Los resultados de esa política son evidentes en los indicadores que nos ubican en los principales lugares de desarrollo humano en la región. Aunque me duele, sé que muchos gobiernos latinoamericanos no se sienten listos para tomar un paso tan dramático como el que tomó Costa Rica y más recientemente Panamá. Pero incluso ajustes mínimos al gasto militar pueden tener efectos poderosos sobre la vida de los ciudadanos. Un avión menos significa computadoras para decenas de miles de estudiantes. Un buque militar menos significa hospitales en docenas de comunidades. Un solo tanque de los 110 que el gobierno de Perú planea comprarle al gobierno de Rusia, según se anunció este mes, por un costo unitario de $7.3 millones, es suficiente para otorgar una beca anual de $200 mensuales a más de 3.000 universitarios. Un solo tanque versus 3.000 universitarios. La paz duradera no está en el vientre apertrechado de los tanques, sino en el vientre satisfecho de los niños. No está en garantizar que nuestros soldados sean los más capacitados para tener éxito en el campo de batalla, sino en asegurar que nuestros jóvenes estén preparados para tener éxito en el mundo laboral. Un país que logra priorizar la realización personal de sus ciudadanos, que le otorga a ese objetivo tanta importancia como a la seguridad nacional, es también un país más próspero y productivo. Piensen en los proyectos de infraestructura que acabo de enumerar. Piensen en las inversiones en ciencia y tecnología que no podemos realizar por falta de recursos. Piensen en lo que sería la fuerza laboral de nuestros países si contáramos con poblaciones mejor capacitadas. El costo real de nuestros aparatos militares no es una determinada cantidad de dinero, es un determinado nivel de capital humano. Cada dólar que gastamos en armas es un dólar menos que gastamos en competitividad. Los países latinoamericanos simplemente no se pueden dar el lujo de desperdiciar recursos de esta forma cuando, con excepción de Colombia, ninguno enfrenta actualmente siquiera la amenaza real de un conflicto armado. Una cultura de paz es, entonces, una cultura de desarrollo humano. Es una cultura que pone a la persona en el centro de todo esfuerzo colectivo, de toda empresa política. Ese es el tipo de cultura que espero que Colombia sea capaz de construir al final de este conflicto. Amigas y amigos, yo siento que se acerca el final de este conflicto. Siento que la paz viene trotando por el Valle del Cauca. Siento que se mueve en las corrientes del río Magdalena. Siento que se congrega en las calles de Cali, de Bogotá y de Medellín. Siento que viene bajando por la sierra, que viene atracando en los dos océanos, que avanza con paso irreversible, derrotando una era de sombras. Hay que creer que ahora sí, hay que creer que esto es posible, hay que sacarle el corazón del pecho y ponerlo sobre la mesa, apostándole con todas las fuerzas al fin. Yo confío en que llegó la hora. Como los soldados coloniales que desde los torreones del Castillo San Felipe divisaban las fragatas amigas, yo diviso para Colombia un futuro de alegrías y victorias. Un futuro de prosperidad y desarrollo. Y un futuro de paz insondable, de paz bendita. Un futuro en donde sea posible cruzar las murallas del perdón y sentir como Gabo, que uno vuelve a nacer. Muchas gracias.